el Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Como cada día, las radios comunitarias nos enlazamos para compartir las noticias con ustedes que nos reciben en distintos lugares del país. Comenzamos la primera edición de hoy martes 20 de diciembre de 2016. Se cumplen hoy 15 años de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. El día anterior, el país, con más del 50% de pobreza, había estallado en protestas y saqueos en las principales ciudades. La policía tiraba a matar y mataba a decenas de argentinos, como al militante social Claudio Pocho Leprati, que fue ejecutado mientras desde la terraza de la escuela en la que trabajaba en Rosario le pedía a la policía que no tirara contra los vecinos y contra las familias con niños. Así lo recordaba Milton Halsowet, uno de los pibes que nunca olvidará a Pocho. El Pocho para mí fue la canción de León y 1000 o 1.000.000 de veces más de eso. Nosotros decimos que a Pocho no lo mataron, sino que lo multiplicaron. Era un tipo sencillo, era un tipo muy sencillo, muy coherente. Durante el día tenía 3 laburos, trabajaba en tres lugares distintos. Entonces siempre al mediodía iba a la casa a comer. Y vos llegabas a la casa y vos entrabas a la casa y lo veías en un rincón de la mesa, o comiendo, o leyendo, o escribiendo en su agenda. Porque él siempre registraba mucho, ¿no? Escribía mucho. Un tipo que no te invitaba a hacer la revolución, sino que te invitaba a comer un guiso. ¿Viste? Que parecía algo sencillo, pero cuando vos llegabas a ese guiso, te encontrabas con un montón de jóvenes que tenían la misma situación que vos y que estaban pensando en cómo poder cambiar esta situación y viste la realidad que nos ha tocado a la mayoría de los argentinos, que es, bueno, vivir en las peores condiciones y bueno, y siempre salir a pelear el mango, salir a pelear la comida. Milton, uno de los pibes que nunca va a olvidar a Claudio Pocho Leprati, militante social asesinado hace 20 años por la policía de la provincia de Santa Fe. Y en un intento por seguir en el cargo, el entonces presidente Fernando de la Rúa había decretado el estado de sitio, pero el pueblo desobedeció y copó las calles. Esa tarde 6 personas fueron asesinadas por la policía en la ciudad de Buenos Aires y el número total de muertos en el país rondaba las 40 personas. Culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional, así como enfrenté los problemas económicos, así como dispuse medidas de emergencia para asistir a los más necesitados. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, y según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden en el país y terminar con los incidentes de las últimas horas. No quiero estado de sitio y quiero que se vaya de la Rúa y Cavallo, los dos. ¡Somos laburantes! ¡Somos laburantes! Cayó Domingo Cavallo. Quiero que se haga justicia, que la gente está demasiado sin trabajo, sin comer y está muy desesperada. Y los dirigentes no se hacen cargo. ¡Nos estamos cagando de hambre! Sí, y esto creo que es una convocatoria absolutamente espontánea de la gente. Es una vergüenza lo que están haciendo con el país. Realmente no se soporta más. El Neuquén es catastrófico como la estamos pasando. Que se vayan, son una manga de inútiles. Los Daer y los Moyanos, que se vayan a cagar, que devuelvan la guita. Que devuelvan la guita que se afanaron. Ese es el pueblo verdadero. La plata de los trabajadores.
hambre, loco. Este es el pueblo, miren al pueblo. No va más, no va más. No va más. Están robando, pero llevaron ellos la plata. Y con eso, con todo lo que está haciendo el pueblo, no se pone un poquito de acuerdo. No sé, no va más. El gobierno completo se tiene que ir. Esto no puede más. El pueblo tiene hambre. ¡Que se vaya! ¡Argentina! ¡Todavía vivimos, hijo de puta! No va más. La producción de nuestros compañeros de Aire Libre Radio Comunitaria de Rosario en recuerdo de estos 15 años. Y recordemos que varios actuales funcionarios de Mauricio Macri eran funcionarios de aquel gobierno de la Alianza que encabezaba Fernando de la Rúa. Por ejemplo, la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que era ministra de Trabajo y que se había destacado por una de sus medidas principales, haberle rebajado la jubilación un 13% a los jubilados y pensionados nacionales. También el actual responsable del sistema de medios públicos, Hernán Lombardi, que era ministro de Turismo, que estuvo junto a De la Rúa hasta último momento y que junto al entonces vocero del gobierno, Darío Lo Pérfido, eran compinches con los hijos del presidente. También fue funcionario de aquel gobierno el actual presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que era secretario de Política Económica y que fue uno de los responsables del negociado conocido como megacanje, que le costó al país por lo menos 55.000 millones de dólares y que terminó por llevar al país al desastre de diciembre de 2001. Estás escuchando Informativo Farco. Siempre que acceden al gobierno personas o grupos políticos que antes de pensar a la Argentina como una patria la piensan como un mercado, ocurren estas desgracias, ¿no? El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos ahora a Córdoba y seguimos ocupándonos de la lucha contra la reforma de la ley de bosques que se multiplica, una reforma que impulsan el gobierno provincial y los empresarios inmobiliarios y rurales. Esta vez los que salieron a la ruta fueron los apicultores, nos informa Radio Garabato desde San Marcos Sierras. Saludamos a los compañeros de Farco y a toda la audiencia del informativo. Tal como se viene informando desde las radios de la provincia de Córdoba, numerosos sectores se encuentran alertas y movilizados en contra del proyecto de modificación de la ley de bosques. Para nuestra zona, en el noroeste cordobés, fueron los apicultores quienes el sábado 17 de diciembre convocaron a reunirse sobre la Ruta 38, entre las localidades de Cruz del Eje y de Villa de Soto, para informar a quienes transitaban por allí acerca del peligro que corre el monte nativo cordobés. Estamos reunidos de apicultores de la zona de Villa Dolores hasta la zona de Enfunes, o sea, todo el arco noroeste de Córdoba, en representación de 6 organizaciones que son cooperativas y mesas apícolas. Regalaron miel y explicaron a quienes pasaban por la ruta que son alrededor de 1000 familias de la región las que viven del trabajo apícola y de la importancia de defender el monte nativo, ya que las abejas sin las hierbas, arbustos y árboles del monte no pueden sobrevivir. Todo el monte nativo que tenemos acá lo quieren sacar para atraer la ganadería. La mayoría de los que están acá son apicultores. La miel ya no va a existir más, por lo menos de esta zona. Saber que nosotros vivimos acá, más de 1000 familias se quedan sin fuente de trabajo. Sobre la Ruta 38 hubo también tambores, y cerca de ellos, Fernando, de la Mesa Ambiental de la Cuenca Norte de Punilla, daba su explicación acerca de los intereses del sector ganadero en reducir el área roja de la ley de bosques, es decir, reducir el área de monte nativo que debe protegerse. La reglamentación nueva empezó porque los ganaderos ganan la rural de Palermo este año y presionan al gobernador de que no tenían territorios y que era una barbaridad y una vergüenza que hubiera tanta zona roja en el noroeste de la provincia, cuando fue un lugar donde ellos jamás se interesaron porque tenían la pampa húmeda del sur. Ahora la pampa húmeda del sur la inundaron por sus malas prácticas, por justamente hacer esto, talar el bosque nativo.
Frente a las movilizaciones y reclamos en toda la provincia, el Poder Legislativo cordobés accedió a realizar una audiencia pública este jueves 22 de diciembre. La fecha para votar por la modificación de la Ley de Bosques es el miércoles 28 de diciembre. El estado de alerta y movilización continúan para esos días. Informó para Farco la Radio Garabato, el aire comunitario de San Marcos Sierras. Nos vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí también se notaron los retrocesos en la educación en este primer año de gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que allí Cambiemos, el PRO gobierna hace casi 10 años. Nos informa nuestro compañero William Salazar desde la FM Bajo Flores. Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Finaliza el 2016 y muchos niños y jóvenes de nuestros barrios vuelven a sus vacaciones después de un año de aprendizaje. Sin embargo, desde el comienzo del gobierno del empresario Mauricio Macri, los docentes han venido denunciando diferentes acciones del gobierno nacional, problemas que, por ejemplo, venían observándose cuando el PRO gobernaba solamente en la ciudad de Buenos Aires. Así lo dice Guillermo Parodi, secretario adjunto de la Unión de Trabajadores de la Educación. En diálogo con la FM Bajo Flores, Parodi recordó, entre otras actividades, el cierre del Club de Jóvenes y Niños, además también del cierre de las orquestas infantojuveniles. Herramientas que servían, aparte del aprendizaje, para la inclusión. Denuncia además un golpe al bolsillo de los docentes para el año que viene. Lo que vemos es bastante retroceso. Nosotros habíamos logrado avanzar en políticas que garanticen un derecho social a la educación con programas socioeducativos. Por otro lado, también se están desmantelando programas de formación docente, el programa de Nuestra Escuela, un programa que se había logrado a través de la paritaria docente, y por sobre todas las cosas, las últimas declaraciones del ministro de Educación, que planteó no iba a continuar la paritaria docente, que los salarios iban a ser discutidos en cada una de las provincias, y que la dicción que a nosotros nos daba un piso de la paritaria nacional no iba a existir más. Todo esto, según el subsecretario, en el marco de la política educacional del gobierno de Cambiemos, que es favorecer a la educación privada. Sumado a los problemas económicos, el accionar de los sindicatos será el de trabajar junto a las familias y otras organizaciones para enfrentar estas decisiones del gobierno de Cambiemos. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Vamos ahora a Mendoza porque allí también gobierna Cambiemos con el gobernador Alfredo Cornejo, de origen radical, y allí también la educación pública es víctima de la nueva política. Esta vez el ajuste va contra la educación artística. Nos informa nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño de Tupungato. Muy buenos días a toda la audiencia nacional de Farco. El gobierno de Mendoza dejará sin continuidad a más de la mitad de los y las docentes de las escuelas artísticas de la provincia. Fue a través de una resolución de la Dirección General de Escuelas que se dio a conocer el día 7 de diciembre pasado, lo cual motivó la protesta de todas las escuelas artísticas mendocinas el jueves pasado frente a Casa de Gobierno, exigiendo la revocación inmediata de dicha resolución que deja a cientos de docentes sin trabajo a partir del 31 de diciembre. Ayer lunes, las escuelas, junto a otras instituciones culturales y educativas, volvieron a manifestarse frente a Casa de Gobierno para reiterar sus demandas. Esto declaraba Daniela Higa, docente de la Artística de Tupungato. En el caso de la Artística nuestra de Tupungato, 18 profesores de 26, a partir del 31 de diciembre se quedarían sin trabajo. Con las artísticas pasa, ya nos vienen amenazando desde este cambio de gobierno de que nos iban a pasar primero a Secretaría de Cultura. O sea, esa fue una amenaza que tuvimos todo este año. Lo que están haciendo de a poco es como desarmando las artísticas de Mendoza. Hasta el momento, la única respuesta que los docentes obtuvieron por parte del gobierno fueron las palabras de la subsecretaria de Planeamiento y Evaluación, Emma Cunietti, que aseguró no haber leído aún la resolución. Mientras tanto, el director general de escuelas, Jaime Correa, declaraba esta mañana: ¿de qué sirven las escuelas artísticas si no enseñan a leer ni escribir? El arte es una amenaza siempre para los grupos de poder, porque nosotros, en nuestras aulas, nosotros concientizamos a la gente. Nuestros alumnos vienen desde los 5 años hasta los 70 años, o sea, tenemos toda la población como alumnado. Entonces, para ellos parece ser que es una amenaza eso. Aparte hay muchos profes con hijos que se quedan sin obra social, y más los docentes del Estado, que no tenemos un sueldo generoso.
Estamos esperando que nos atiendan para pedir la revocación directamente de esta resolución. No vamos a aceptar otra cosa. Para hoy en la tarde se espera una marcha por las calles del centro mendocino, mientras los docentes continúan en estado de asamblea. Informó para Farco Radio Sin Dueño desde Tupungato, Mendoza. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 20 de diciembre de 2016. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco.